Tipos de embarazo. Cópula. El apareamiento es el emparejamiento de organismos de sexo opuesto o hermafroditas, usualmente con fines de reproducción sexual. Es el conjunto de todos los comportamientos de cortejo y cría que realizan dos individuos de distinto sexo para procrear y que culmina con la cópula, en oposición a la posibilidad de engendrar descendencia con un solo autofecundación de hermafroditas partenogénesis. En animales sociales se hace extensible a la crianza o cuidado de la cría. En común en algunas aves, por ejemplo, incluirá la construcción del nido y la nutrición de los polluelos. En ganado y otras especies domesticadas o controladas por el hombre, la inseminación artificial y otras técnicas de reproducción asistida suelen reemplazar el apareamiento natural. Transporte del espermatozoide. Un espermatozoide es una de las células más diferenciadas y su función es la formación de un cigoto totipotente al fusionarse su núcleo con el de gameto femenino, fenómeno que dará lugar posteriormente al embrión y al feto, que consistía en la presencia dentro del espermatozoide de un hombre microscopio con una cabeza de gran tamaño. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso por el cual dos gametos, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. En el caso de las plantas con semilla, se debe diferenciar el fenómeno de la fecundación propiamente dicho, unión íntima de dos células sexuales, hasta confundirse sus núcleos respectivos y en mayor o menor grado sus citoplasmas. El proceso biológico que lo antecede, la polinización, en que los granos de polen desarrollados en las tecas que contiene cada entera de un estambre, hoja reproductora masculina, son transportados por el viento o los insectos a los estigmas, donde germinan emitiendo un tubo polínico que crece hacia el ovario. En este caso no se trata de gametos sino de esporas, pues cada grano de polen con dos gametos o células reproductoras masculinas que son transportadas a una hoja reproductora femenina, carpelo. De otra flor, polinización cruzada, o de la misma flor, autopolinización. ¿Qué es cigoto? El cigoto resultante experimenta un proceso denominado segmento, en el cual se producen varias mitosis consecutivas y se origina una masa de células embrionarias, los blastomeros, que conforman la morula, que posteriormente evoluciona a blástula. Todos los animales experimentan este fenómeno. El huevo y después el cigoto presenta una polaridad determinada, de modo que se distingue el polo germinativo o polo animal, donde se sitúa el núcleo y donde se desarrolla la actividad metabólica, y el polo vegetativo, que es la zona donde se acumulan las sustancias de reserva o vitelo. ¿Qué es nidación? Es la etapa de la reproducción en que el huevo fecundado llega a la cavidad uterina y es cubierto por una capa de tejido dual. Esto ocurre el día 21 del ciclo menstrual, fase progesterónica. El embarazo es el periodo que comprende desde la fecundación del óvulo hasta el momento del parto. Se producen una serie de procesos fisiológicos que llevarán al crecimiento y formación del feto. Un agente teratogeno es cualquier tipo de agente capaz de causar daño congénito. Objetivo: realizar distintos agentes teratogénicos
con la edad gestacional más vulnerable, poniendo énfasis en las posibles secuelas que se pueden provocar. Blastulación. Las divisiones consecutivas de los blastómeros de la mórula generan una suerte de cavidad del blastocele, por lo que la estructura resultante se conoce como blástula o blastocito. Esta estructura se forma en el día 4 después de la fertilización y cuando la mórula alcanza el útero. Semana 2. Durante la segunda semana en el blastocito se comienza a diferenciar dos líneas de células, cada una proveniente de las líneas celulares originadas a partir de las dos células, producto de la primera división del cigoto. Una de las líneas celulares compone la periferia del blastocito y es la que luego dará lugar a la placenta. Esta capa se conoce como el trofoectodermo. La línea celular interna que rodea la cavidad blastocélica corresponde a las células formadas de órganos del embrión. Se encuentran en formación en algunos libros de esta capa de células se conoce como embrioblastema o embrioblasto. Es entre el sexto y el 10º día cuando dicho blastocito se adhiere al epitelio endometrial en el útero y es allí donde el trofoectodermo, también conocido como Todos estos procesos vienen acompañados de abundantes divisiones y migraciones celulares, además de adhesiones o interacciones celulares, que permiten la formación de las capas mencionadas. Extraembrionarias. La segunda semana del desarrollo embrionario es fundamental para la formación de las estructuras derivadas del trofoectodermo, es decir, las estructuras extraembrionarias, que son la cavidad amniótica, la vesícula umbilical y el saco coriónico. Semana 3. La tercera semana se caracteriza por la diferenciación de las tres capas germinales del embrión durante la gastrulación por el desarrollo del nocoto. Gastrulación. Los blastómeros del blastocito continúan dividiéndose para formar la gástrula a través del proceso conocido como gastrulación. En esta etapa del desarrollo embrionario comienzan a formarse las capas embrionarias fundamentales. La gastrulación también implica abundante migración de células, así como su agrupamiento y segregación. La gástrula se compone de una capa externa, el ectoblasto o el ectodermo, de una capa media o mesoblasto o mesodermo, y una capa interna, el endoblasto o endodermo. Al final de la tercera semana, el embrión tiene la apariencia de un disco ovalado y aplanado, en el cual ya se ha formado el notocordio entre el ectodermo y el endodermo. El notocordio es el eje primordial del embrión alrededor del cual se forma el esqueleto axial, es decir, es una procolumna vertebral. Asimismo, en esta etapa se forma en el ectodermo la placa neural, los pliegues neurales y el tubo neural que corresponden al primordio del sistema nervioso central. El primordio del sistema cardiovascular también se esboza durante la tercera semana. Semanas 4 a 8. Las principales estructuras internas y externas se forman entre la cuarta y la octava semana del desarrollo embrionario. Durante estas semanas se dan los procesos de crecimiento, morfogénesis y diferenciación de los tejidos y los órganos. Estos procesos están finamente regulados y controlados especialmente por los patrones de expresión genética de las células que forman parte de las capas germinales en cuestión, que dependen en cierta medida de las características medioambientales. Plegamiento del embrión. La forma del cuerpo del embrión se origina del plegamiento del embrión trilaminar, ovalado y discoidal, que se forma durante la tercera semana. Este proceso ocurre por el plano medio y horizontal del mismo, y después de este embrión crece con relativa rapidez. En el proceso se forma el primordio del cerebro, la faringe, el esófago y el sistema respiratorio. Bajo parte de la capa endodérmica se destina a la formación del intestino posterior, del colon descendente y el recto. Desarrollo fetal. Semana 1 y 2. La primera semana de embarazo con el primer día del periodo menstrual de una mujer. Durante el final de la segunda semana se libera un óvulo del ovario, a quien más probable concebir. Semana 3. Durante la relación sexual, los espermatozoides ingresan a la vagina después de que el hombre eyacula. Los espermatozoides más fuertes viajarán a través del cuello uterino. Un solo espermatozoide y el óvulo de la madre se encuentran en la trompa de Falopio.
Cuando dicho espermatozoide entra en el óvulo ocurre la concepción. El cigoto contiene toda la información genética ADN necesaria para convertirse en un bebé. La mitad del ADN proviene del óvulo de la madre y la mitad del espermatozoide del padre. El cigoto pasa los próximos días bajando por la trompa falopio. Se divide para formar una bola de células llamada blastocito. Un blastocito está compuesto de un grupo interno de células con una cubierta externa. El grupo interno de células se convertirá en el embrión. El grupo externo de células se convertirá en estructuras llamadas membranas. Las células nutren y protegen al embrión. Semana 4. Una vez que el blastocito llega al útero, se incrusta en la pared uterina. En este momento en el ciclo menstrual de la madre, el revestimiento del útero es grueso con sangre y está para brindar soporte al bebé. El blastocito se adhiere firmemente a la pared del útero y recibe nutrición de la sangre de la madre. Semana 5. La semana 5 es el comienzo del periodo embrionario, es decir, cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del bebé. Las células del embrión se multiplican y comienzan a asumir funciones específicas. Esto se llama diferenciación. Se desarrollan todas las células sanguíneas, las nefronas y las neuronas. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos del bebé empiezan a formarse. El cerebro, la médula espinal y el corazón del bebé empiezan a desarrollarse. El tracto gastrointestinal del bebé comienza a formarse. Es durante este tiempo, en el primer trimestre, que el bebé tiene mayor riesgo de daños a raíz de factores que pueden causar anomalías congénitas. Semanas 6 y 7. Las yemas o brotes de brazos y piernas comienzan a crecer. El cerebro del bebé se transforma en 5 áreas diferentes. Algunos nervios craneales son visibles. Los ojos y oídos comienzan a formarse. Se forman tejidos que se ha de convertir en la columna y otros huesos. El corazón del bebé continúa desarrollándose y ahora late a ritmo regular. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. Semana 8. Los brazos y las piernas del bebé se han alargado, las manos y los pies comienzan a formarse y lucen como pequeños remos. El cerebro del bebé continúa formándose. Los pulmones comienzan a formarse. Semana 9. Se forman los pezones y los folículos pilosos, los brazos crecen y se desarrollan los codos. Se pueden observar los dedos del pie del bebé. Todos los órganos esenciales del bebé han comenzado a crecer. Semana 10. Los párpados del bebé están más desarrollados y comienzan a cerrarse. Las orejas comienzan a tomar forma. Las características faciales del bebé se vuelven más distintivos. Los intestinos rotan. Al final de la 10ª semana del embarazo, su bebé ya no es un embrión, ahora es un feto. Semana 11 y 14. Los párpados del bebé se cierran y no volverán a abrirse hasta que más o menos la semana 28. La cara del bebé está bien formada, las extremidades son largas y delgadas, aparecen las uñas, los dedos de las manos y los pies. Aparecen los genitales, el hígado del bebé está produciendo glóbulos rojos, la cabeza es muy grande, el bebé puede formar un puño. Aparecen brotes dentarios para los dientes del bebé. Semana 15 y 18. En esta etapa la piel del bebé es casi transparente, un pelo fino llamado la nuca. Se desarrollan la cabeza del bebé, los huesos y el tejido muscular se siguen desarrollando, los huesos se vuelven más duros. El bebé comienza a moverse y a estirarse. El hígado y el páncreas producen secreciones, el bebé hace movimientos de seducción. Semana 19 y 21. El bebé ya puede huir, el bebé más activo y continúa moviéndose y flotando. La madre puede sentir una agitación en la parte inferior del abdomen. Al final de esa etapa el bebé ya puede comer. Semana 22. El lanugo cubre todo el cuerpo del bebé. El meconio, primera posición del bebé, se forma en el tracto. Aparecen las cejas y las pestañas. El bebé más activo con aumento del desarrollo muscular. La madre puede sentir al bebé moverse. El latido del corazón del bebé puede escucharse con un estetoscopio. Las uñas crecen hasta el extremo de los dedos del bebé. Semana 23 y 25. Comienza a producir glóbulos. Se desarrollan las vías respiratorias inferiores de los pulmones del bebé. El bebé empieza a almacenar grasa. Semana 26. Las cejas y las pestañas también formadas. Todas las partes de los ojos del bebé están desarrolladas. El bebé puede sobresaltarse en respuesta a los ruidos fuertes. Las huellas de los pies y las huellas digitales se están formando. Se forman los sacos de aire en los pulmones del bebé, pero aún no están listos. Semana 27 y 30. El cerebro del bebé crece rápidamente.
Los párpados del bebé se pueden abrir y cerrar. El aparato respiratorio produce agente tensioactivo. Semana 31 y 34. El bebé crece rápidamente y acumula mucha grasa. Se presenta respiración rítmica, pero los pulmones del bebé no están completamente desarrollados. Los huesos del bebé están completamente desarrollados. Semana 35 y 37. El bebé pesa unas 5 libras. El bebé sigue aumentando peso. La piel no está tan arrugada. El bebé tiene patrones de sueño definidos. El corazón y los vasos sanguíneos del bebé están completados. Semanas 38 y 40. El lanugo ha desaparecido, excepto en la parte superior de los brazos y los hombros. Las uñas pueden extenderse más allá de las puntas de los dedos. Se presentan pequeños brotes mamarios. El cabello de la cabeza ahora es grueso. En su 40 semana del embarazo van 38 semanas de la concepción y el bebé podría nacer en cualquier momento. Parto. El parto se define como la expulsión de uno o más fetos maduros y las placentas desde el interior de la cavidad uterina al exterior. Parto natural. El parto natural es una manera de dar a luz con poco uso de la tecnología y dejando la naturaleza siga su curso. Esto puede incluir lo siguiente: atravesar el trabajo de parto y el alumbramiento sin ayuda de medicamentos, incluidos los analgésicos como las epidurales. Usar pocas intervenciones médicas o ninguna, como el monitoreo fetal continuo y episiotomías, un corte que realiza en la zona que se encuentra entre la vagina y el ano para hacer espacio para el bebé durante el alumbramiento. Permitir que la mujer dirija el trabajo de parto y el proceso de alumbramiento, haciéndolo de un modo en el que se sienta cómoda. Muchas mujeres con embarazos de poco riesgo optan por un alumbramiento natural para evitar posibles riesgos de los medicamentos para la madre y el bebé. Los analgésicos pueden afectar el trabajo de parto. Puede haber una caída de la tensión arterial. El trabajo de parto podría acelerarse o hacerse más lento. Podría sentir náuseas y tener la sensación de falta de control. Pero muchas mujeres optan por el parto natural para sentirse más en contacto con la experiencia del alumbramiento y para afrontar el trabajo de parto de manera proactiva. Parto por cesárea. El parto por cesárea es el alumbramiento de un bebé a través de la incisión quirúrgica que se hace en el abdomen y el útero de la madre. Este procedimiento se realiza cuando se determina que este método es más seguro para la madre, para el bebé o para ambos que el parto vaginal. En un parto por cesárea se realiza una incisión en la piel y en el útero. En la región baja del abdomen de la madre, la incisión en la piel puede ser vertical o transversa, y la incisión en el útero puede ser vertical o transversa. Una incisión transversa se extiende a través de la línea del cuello público, mientras que una incisión vertical se extiende desde el ombligo hacia la línea del vello público. Se utiliza con mayor frecuencia la incisión uterina transversa, ya que sana bien y hay menos sangrado. Las incisiones uterinas transversas también aumentan la probabilidad de un parto vaginal en un futuro embarazo. Sin embargo, el tipo de incisión dependerá de las condiciones de la madre y del feto. Razones para realizar el procedimiento. Cuando una mujer no puede dar a luz por vía vaginal, el parto se realiza por medio de una intervención quirúrgica practicando una cesárea. Algunas cesáreas son planificadas y programadas, mientras que otras pueden practicarse como resultado de complicaciones surgidas durante el trabajo de parto. Existen varias condiciones que aumentan las probabilidades de un parto por cesárea. Estas incluyen, entre otras, las siguientes: frecuencia cardíaca fetal anormal. La frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto es un bien indicador de cómo reacciona el feto frente a las contracciones del trabajo de parto. La frecuencia cardíaca se suele monitorear eléctricamente durante el parto. Lo normal es que varíe entre 120 y 160 latidos por minuto.
Si la frecuencia cardíaca fetal indica un problema, es posible tomar medidas de inmediato como darle oxígeno a la madre, aumentar los líquidos y cambiar la posición de la madre. Es posible que sea necesario realizar cesárea. Posición normal del feto durante el parto. La posición normal del feto durante el parto es con la cabeza abajo y ahí a la cara hacia la espalda de la madre. Sin embargo, en ocasiones el feto no se encuentra en la posición correcta, lo cual hace que el paso por el canal del parto sea más difícil. Falta de progreso o evolución anormal del trabajo de parto. El bebé es demasiado grande para un parto vaginal. Complicaciones de la placenta, por ejemplo, placenta previa, situación en que la placenta bloquea el cuello uterino y presenta el riesgo de desprenderse del feto prematuramente. Determinados problemas médicos maternos, por ejemplo, diabetes, presión arterial o alta infección por el virus de inmunodeficiencia humana, lesiones por herpes activas en la vagina o en el cuello uterino de la madre, mellizos u otros múltiples, parto por cesárea interior. Un embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. Un embarazo múltiple puede resultar de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide que se divide, el cual es denominado embarazo monocigótico. Los embarazos múltiples también pueden resultar de la fertilización de dos o más óvulos, denominándose entonces embarazo múltiple bicigótico. Las complicaciones maternas son 3-7 veces más frecuentes en los embarazos múltiples. Por lo general, el embarazo múltiple tiene mayor morbilidad y mortalidad perinatal, de tal forma que puede decirse que prácticamente todos los riesgos del embarazo único aumentan en el múltiple. Gemelos. ¿Qué son los gemelos? Los gemelos son dos personas nacidas de un mismo parto y que provienen de un mismo óvulo fecundado, que se divide en dos. Estos comparten útero de forma simultánea y cuando el proceso de embarazo se ha completado suelen nacer ambos en el mismo momento, aunque uno después del otro. El rasgo más característico es que estos gemelos son idénticos en su aspecto, coinciden en prácticamente todo a excepción de las huellas dactilares. Su ADN no se comparte en su totalidad. Con todo, a medida que crecen se suelen ir diferenciando ligeramente. ¿Qué son los mellizos? Son dos personas nacidas de un mismo parto y provenientes de dos óvulos distintos. Esto es, se habla de mellizos cuando se trata de dos hermanos que han nacido a la vez en un parto doble, pero son originados por óvulos y espermatozoides diferentes, en contraposición a los gemelos que provienen de un mismo óvulo fecundado que se divide en dos. Por eso en ginecología se habla de los mellizos como cigóticos, porque llega a haber dos cigotos de forma simultánea en el útero materno. Los siameses. Los siameses son dos bebés que nacen físicamente unidos uno con el otro. Los siameses se desarrollan cuando un embrión en etapa temprana se separa solo parcialmente para formar dos bebés. Aunque se desarrollaron dos fetos de este embrión, permanecerán físicamente unidos casi siempre por el pecho, el abdomen o la pelvis. Los siameses también pueden compartir uno o más órganos internos.